Hola, bienvenidos a Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Soy Octavio Botella y en esta ocasión hablaremos del Estado de Derecho. Y para ello, tenemos el honor de conversar con el rector de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Antonio Silva Díaz, quien es también egresado de la misma escuela y es profesor por oposición de la Cátedra de Derechos Fundamentales y Derecho Procesal Constitucional. Además, Ricardo Antonio es investigador honorario del Centro de Investigación e Informática Jurídica. Bienvenido, Ricardo Antonio, y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Octavio, por la invitación. Pues a mí me gustaría que por favor nos ayudes primero como a describir qué es el Estado de Derecho en términos generales. Pues mira, el Estado de Derecho pues es un tipo de Estado en donde todos los que conforman el Estado, la población, el gobierno, se sienten vinculados por el derecho en todas las instituciones, ¿no? Me parece que hablar de Estado de Derecho, y es algo que recurrentemente escuchamos en las noticias, implica estar vinculados y estar convencidos del principio de legalidad y de la importancia que tienen las normas y las leyes en el funcionamiento no solo del gobierno, sino también de la propia sociedad y de las relaciones entre las distintas personas, ¿no? Me parece que el Estado de Derecho es una reacción a una organización estatal o a un orden de gobierno en donde pues quizás se regulaba no por las leyes, sino por otro tipo de acuerdos. El Estado de Derecho es algo que va además pues muy vinculado con el Estado constitucional. No son lo mismo, no hay que confundirlos, pero creo que se relacionan mucho. El Estado de Derecho parte de la idea de la existencia de normas y las normas rigen los distintos ámbitos, y el Estado constitucional pues parte de la idea de que dentro de estas normas existe una norma máxima que va dándole legitimidad y orden al resto de las normas, ¿no? Pero en todas estas relaciones entre sociedad, la importancia del Estado de Derecho es la importancia de la ley y la importancia de sus instituciones. De acuerdo, digo, ahora ya que con este excelente contexto que nos ayudaste a plantear, por favor explícanos un poquito cómo aplica el Estado de Derecho en México, cómo se aplica. Pues yo creo que hay que identificar distintos ámbitos, ¿no? Quizá como abogados lo primero que nosotros estudiamos en la carrera es distinguir entre el ámbito público y el privado, ¿no? Porque cada uno de estos ámbitos tienen lógicas y formas distintas de funcionamiento. Desde luego el ámbito público pues tiene esta regla del principio de legalidad que implica que pues ninguna autoridad pueda hacer nada que no le esté expresamente establecido en la ley. Y en el ámbito privado es al revés. El ámbito privado es poder hacer todo aquello que no esté prohibido, ¿no? Uno puede actuar en libertad y en plena libertad siempre y cuando no esté prohibido. Sin embargo, a pesar de estas dos dinámicas, tanto del ámbito público y del privado, lo cierto es que siempre el referente está en la propia ley y en lo que marca la ley para el funcionamiento. Entonces, respondiendo cómo aplica el Estado de Derecho, pues hablando del ámbito público, es esta visión que tienen las autoridades a lo que se establece en la ley, a cumplir los lineamientos y las políticas públicas que están dentro de la propia ley, en una lógica quizá de entendimiento de los poderes. Pues la ley le impone un poder específico, la delibera, la discute, la aprueba y la hace vinculante hacia otros. Y pues el Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta la ley, se encarga de aplicarla y trata de no cuestionarla o de complementarla en todo caso para que pues se pueda trabajar y funcionar, ¿no? Desde luego en el ámbito privado, pues la lógica es distinta. La autonomía de la voluntad y los acuerdos que hay entre los particulares son los que van regulando el actuar. Y lo único que hay que fijarse y actuar es en no vulnerar lo que esté prohibido en la propia norma. Entonces, aquí el Estado de Derecho aplica pues de forma distinta. Aquí es un respeto hacia las instituciones, es un respeto hacia los límites que marca la propia ley, a diferencia del ámbito público, que es un respeto a la ley y hacer lo que la propia ley marca. Como lo decía hace un rato, creo que el Estado de Derecho no puede entenderse sin el Estado constitucional y desde luego, pues desde 2011
el marco referente de la Constitución ha sido la persona y el entendimiento de los derechos humanos y de la protección a la persona a través de estos derechos humanos. Y me parece que este Estado constitucional dentro del Estado de Derecho hace que en los dos ámbitos, tanto el ámbito público como el privado, la persona se convierta no solo en el centro del derecho, sino en lo más importante, en la protección de la implementación de cualquier política, ¿no? El gobierno ya no puede partir de esta idea del orden público, del bien común, del bienestar general, siempre que implemente una política pública conforme lo establece la Constitución, pues tendrá que pensar en los derechos de la persona y en la persona para no socavar desproporcionalmente o injustamente derechos en la implementación de una política. Y desde luego también en el ámbito privado, pues la Constitución que antes era vista como una norma pues muy lejana al ámbito privado y más bien un referente pues político de restricción a las autoridades, pues la Constitución se ha convertido también en una norma que rige esas relaciones entre particulares, que va marcando las pautas de esa relación entre los particulares y de la forma en la que estos particulares interactúan, ¿no? Nos hemos dado cuenta que pues la Constitución tiene en el centro los dos valores esenciales de cualquier sociedad, la igualdad y la libertad. Y dentro de estos dos valores, pues tiene que estar regulándose también las relaciones privadas, es decir, cualquier relación en donde haya una presencia de asimetría o diferencia, pues entrará la Constitución para regular la libertad frente a esa asimetría y tratar de regular la igualdad y darle igualdad a estas relaciones. Y ahí es donde aparece también la Constitución. Quizá hace algunos años, y hablando un poco en lo que es materia de lo que interesa a ustedes, pues el mundo financiero, que era totalmente ajeno a cuestiones constitucionales, totalmente ajeno a los vínculos, salvo en los temas regulatorios, pues hoy ya pensar en la fórmula en la que se manejan los acuerdos mayoritarios y minoritarios en las distintas asambleas, en los distintos funcionamientos, incluso bursátiles, pues hacen pensar la existencia de controles y de revertir estas asimetrías, ¿no? Entonces, pues como verás, la aplicación del Estado de Derecho y del Estado constitucional, ambos traen una nueva dinámica y una forma de entender las cosas que está permeando, dirían por ahí algunos autores como Zagrebelsky, de manera dúctil, ¿no? El derecho dúctil que pasa por todos lados, irradia en todos lados y está presente. No solo el Estado de Derecho, como esta deferencia a la ley, respeto a la ley, sino el Estado constitucional, en donde la Constitución está presente prácticamente en todos los ámbitos, ¿no? Esa es la forma en la que yo veo que aplica tanto el Estado de Derecho como el Estado constitucional. Ahora me gustaría plantearte, porque el último año que hemos vivido, pues nos ha hecho reflexionar en muchos ámbitos, ¿no? De la vida en general. Pero, ¿qué áreas de oportunidad consideras que tiene el Estado de Derecho en nuestro país? Ahorita hablabas de dos, la parte pública y la parte privada, ¿no? Me imagino que ambas tienen sus propias áreas de oportunidad. Sí, yo creo que una de las cosas que más se busca con el Estado de Derecho es la certeza y la certidumbre, ¿no? Ujú. Y creo que actualmente en los dos ámbitos, tanto el privado como el público, pues una pandemia que llegó a generar en el mundo miedo y a generar en el mundo una dinámica completamente distinta, pues ha generado también una gran incertidumbre. Y creo que la primera área de oportunidad que existe es que las normas puedan reaccionar rápidamente a esta incertidumbre que se está generando, a que pues ciertos ámbitos que requieran regulación por la incertidumbre y la inseguridad se ajusten y realmente haya normas que puedan responder a esto. O por el contrario, ¿no? Eliminar normas que lo único que estén generando quizás sea esa inseguridad, ¿no? Porque ya no responden a la nueva normalidad o a las nuevas relaciones que existen y que entonces tengan que ser modificadas. Y esto creo que es algo muy importante porque no solo la pandemia, sino los movimientos políticos alrededor de todo el mundo hacen pensar qué tan movible debe de ser el derecho en afán de esta certeza, ¿no?
uno pensaría que lo que más da certeza es la idea de que la ley sea la que determine todos los supuestos y las consecuencias de lo que tiene que pasar. Y cuando esto pasa y viene una reforma, se genera mayor incertidumbre y pareciera que no se está cumpliendo con el Estado de Derecho, ¿no? Llega un nuevo régimen político en cualquier parte del mundo a implementar sus nuevas dinámicas, sus nuevas lógicas, cambia las propias leyes para poder fijar esos fines políticos y pareciera que esta inseguridad jurídica no está vulnerando el Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener calma y hay que tener paciencia y por eso mi insistencia desde un inicio a ver de manera conjunta el Estado de Derecho con el Estado constitucional, porque las normas pueden tener modificación y es cierto, las normas tienen que dar certeza, pero ya nos dimos cuenta que esto que era impensable hace un año, considerar que el mundo se podía detener, ¿no? Nadie decía y nadie pensaba que el mundo se podía detener. Si nosotros habláramos en marzo de 2020 y nos dijeran que íbamos a estar encerrados durante 3 semanas sin nadie salir en algunas partes del mundo, pues hubiera ocasionado una risa, ¿no? De cualquiera. Y ahora, después de un año, pues ¿cuál risa? Así fue, el mundo se detuvo. Y a pesar de la tecnología, el mundo tuvo una pausa y hubo una lentitud en todas las dinámicas y dentro de esa lentitud, una reflexión hacia lo que había que hacer. Si uno piensa que el Estado de Derecho debe de permanecer y que no debe de modificarse y que debe con esa rigidez no cambiar, pues obviamente estaríamos desconociendo que ya eso ya no responde a la realidad y que pues de repente llegó un virus que logró cambiar absolutamente todo y que genera un cambio y que va a tener que generar un cambio en el derecho. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el cambio en el derecho genera un rompimiento y por lo tanto ya no hay un cumplimiento del Estado de Derecho? No. Creo que el derecho es movible, el derecho puede cambiar, el derecho se tiene que acoplar sí a ciertos ideales o ideologías políticas, dependiendo lo que cada quien quiera realizar en el ámbito o en su jurisdicción, pero siempre tiene que hacerse con certeza, tratando de dar la mayor certeza posible y respetando mucho de lo que está construido para no destruir, por un lado. Y creo que por el otro también es muy importante tener una gran deferencia a la Constitución. Creo que lo que más puede ayudar como área de oportunidad a fortalecer el Estado de Derecho es que si bien yo pueda tener una idea y quisiera ejecutarla para hacer que mejore la situación o para hacer que cambien muchas de las prácticas o políticas anteriores, pues claro que se puede hacer a nivel legislatura siempre y cuando se tenga un respeto total a la Constitución, ¿no? El Estado de Derecho como este entendimiento de que un sistema pétreo que no se puede mover y eso nos da seguridad jurídica, creo que también me parece una idea un tanto antigua, tradicional, que tiene que cambiar. El Estado de Derecho y las normas tienen que moverse frente a las condiciones, pero dentro de esa área de oportunidad, que es el ajuste de las normas a las nuevas realidades, siempre tiene que haber un referente que es la Constitución en ese movimiento, ¿no? Y yo creo que la gran área de oportunidad que tenemos ahora en estas nuevas lógicas de la pandemia, de la nueva política, es el entendimiento constitucional y el entendimiento del respeto a la propia Constitución. Definitivamente, creo que como se dice últimamente, algunas cosas llegaron para quedarse, ¿no? Y también me queda claro que la ley también tiene que tener cierta resiliencia o cierta adaptación a las circunstancias. Me comentabas hace un momento que en México hay tres diferentes poderes. Ahí me gustaría ver si nos puedes platicar un poco de los contrapesos que desde tu perspectiva consideras existen entre estos poderes. Claro que sí, pues la verdad es que la idea, como se enseña en las clases de constitucional de división de poderes, me gusta más como lo llamas tú, de pesos y contrapesos, esta idea de los famosos check and balances de la constitución norteamericana y la idea de que el ejercicio del poder no se concentre en uno solo, sino que exista un diálogo entre las distintas autoridades que van a gobernar para que podamos vivir pues de manera equilibrada. Para mí el principio de pesos y contrapesos no es otra cosa más que eso, el equilibrio en las decisiones y un diálogo entre las propias autoridades.
Si la ejecución de las políticas o la ejecución de los actos de gobierno se concentra en una sola persona, caemos en lo que, pues desde hace muchos años, siglos, podemos hablar, se ha catalogado como una tiranía o como un absolutismo, ¿no? Esta idea de los pesos y contrapesos nace precisamente por diluir un poco el ejercicio del poder entre distintas autoridades. Y quizá el mejor mecanismo que se encontró desde aquellas lógicas de inicios del constitucionalismo es, pues bueno, que alguien controle a quien va a ejecutar, dándole cuáles son las reglas que tiene que seguir, que esas reglas no las imponga alguien de manera arbitraria, sino que lo haga alguien que representa a quien va a cumplir esas normas, y que se genere un límite a ese propio ejercicio, ¿no? Y aquí es donde el derecho encuentra una conexión inmediata con la política y con los contextos democráticos y de ciencia política. Porque pues aquí tenemos que ser muy claros, el derecho no puede ser ajeno a la política, la Constitución trae un contenido, alto contenido político, y la explicación del derecho y de la creación del derecho en el poder legislativo trae un alto contenido político, porque precisamente los legisladores son representantes del pueblo que emiten esas propias normas para poder controlar a quien las va a ejecutar. Creo que concentrar esas dos ideas o ese ejercicio de facultades en uno solo haría que pues fuera la voluntad de uno solo. Y un poco lo que siempre se ha buscado desde hace, insisto, siglos, es que pueda diluirse entre distintas voces. Porque lo que mejor puede construir un gobierno es el diálogo, el consenso, para poder ubicar cuáles son las necesidades de todos y no las de una sola visión. Y finalmente, frente al Ejecutivo y al Legislativo que dialogan en esas necesidades, una visión de cómo debo de gobernar, y el Legislativo que pone límites para que se ejercite ese gobierno, pues desde luego están los jueces o el Poder Judicial que frente a las disputas, esos conflictos, ¿no? Esta idea del Poder Judicial que puede poner incluso límites o solucionar conflictos no solo en el ámbito público, sino también en el privado. Los jueces están ahí para solucionar conflictos, no desde una perspectiva, digamos, política o en la arena política. No es como en aquellas épocas de los griegos y los romanos, en donde se acudía con el representante con calidad moral para que como árbitro decidiera, sino que aquí se decide que sea el Estado el que brinde esa administración de justicia para poder arreglar los conflictos que pueda haber, tanto entre los particulares como los conflictos que puedan suscitarse entre quien ejecuta las propias normas, quien las emite y el propio ciudadano. Es una visión también de contenciosa, vertical, en donde pues, los jueces también intervienen como árbitros entre las imposiciones o las decisiones que toma el gobierno y la posible afectación a los ciudadanos y a los individuos. Y ahí es donde se presentan los jueces con una visión totalmente apolítica. Los jueces, por lo menos en la tradición, tienen una condición ajena a la decisión política, a buscar los votos, a buscar el agrado literal del público, ¿no? A buscar el agrado de la sociedad para que voten por ellos. Y realmente su legitimidad o su autoritas, como diríamos los que nos gusta el derecho romano, pues esa autoritas se da con su profesionalismo, esa autoritas se da con su estudio, con su tecnicismo, con su argumentación y no con la forma en la que convencen en la arena política a la ciudadanía. Creo que este juego entre los poderes, que son los poderes tradicionales y el ejercicio del poder, permite un equilibrio, permite que todas las decisiones que se tomen en el Estado puedan estar consensadas, dialogadas. Y pues hemos vivido también desde hace ya varios años una idea de creación de ciertos organismos que se conocen como organismos constitucionales autónomos, que pues por sus lógicas requieren de cierta autonomía e independencia frente a esos poderes y porque además requieren de cierto tecnicismo para poder ejecutar sus decisiones en donde no intervengan los demás, ¿no? Así como los jueces marcan distancia para poder tomar pues cierto tipo de decisiones de manera imparcial y neutral,
pues hay organismos que no pueden tampoco pertenecer al ámbito político, a ese agrado político que se está buscando, pues porque tienen que fijar una política monetaria, por ejemplo, el Banco de México, o porque tienen que fijar una idea técnica de cómo, de cuántos somos y de cuánto necesitamos en cada una de nuestras casas. Ahí está el INEGI. O organismos que tienen que funcionar como árbitros previos, como el INE, para organizar las elecciones y no pueden formar parte de ninguno de estos poderes. Y pues esta lógica de los órganos constitucionales autónomos en el constitucionalismo moderno ha visto que pues la repartición del poder no necesariamente se da a partir de esas tres funciones, sino que existen otras funciones que requieren la misma autonomía y que no pueden concentrarse en estos tres poderes tradicionales, y de ahí la creación de este tipo de organismos, ¿no? La idea, como bien lo dices, en los pesos y contrapesos, es tratar de que no se concentre en una sola decisión y, sobre todo, perdón lo reiterativo, de que haya diálogo entre los distintos actores que van a gobernar. Por supuesto, la verdad, qué interesante viaje nos has dado por el mundo del Estado de Derecho, ¿no? A mí me gustaría, por último, Ricardo Antonio, que nos platiques un poco de los aciertos que se han logrado en México en busca de este Estado de Derecho. ¿Cuál es tu perspectiva? Primero, creo que uno de los grandes aciertos y que no podemos dejar pasar es la reforma constitucional en 2011. Esta reforma constitucional de junio, del 6 de junio y del 10 de junio de 2011, hace o modifica una perspectiva que debe de tener todas las autoridades frente a la persona. Tradicionalmente, en esta idea un poco hasta de atribución a Maquiavelo, de el fin justifica los medios, el Estado había trabajado mucho con esta idea de no importa que se sacrifiquen bienes de las personas si hay un bien mayor que lo justifique, ¿no? Tengo que responder como autoridad al orden público, al interés social, tengo que lograr que haya armonía, y podíamos llegar hasta extremos absurdos en donde, pues, si hay que matar a un número de personas, hagámoslo porque hay que ayudar a los demás, ¿no? Y me parece que esas decisiones en política hoy están delimitadas por esta reforma constitucional de 2011. Creo que la reforma es de tal calado que no solo pone a la persona como el centro de decisión, destierra completamente la idea del orden público y del interés social y la persona es el centro, sino que también creo que ese es el referente para hablar de Estado de Derecho y de Estado constitucional, en donde el Estado de Derecho no se entiende sin el cumplimiento de normas constitucionales. Entonces, yo creo que uno de las grandes, pues quizá beneficios o aciertos que se han tenido en los últimos años para el fortalecimiento del Estado de Derecho es ese. Hay áreas de oportunidad, desde luego, ya platicábamos algunas hace rato, pero dentro de esas áreas de oportunidad es darle tanta fuerza a la Constitución, pues tiene un gran problema, porque la Constitución es una norma pequeña, es una norma que como abogados entendemos indeterminada, que no dice mucho y que pues obviamente eso deja un grado de incertidumbre o de inseguridad hacia dónde va un lado o el otro. Pero eso no deja de ver el gran acierto que es que las autoridades, desde la perspectiva pública, tengan que respetar a la propia persona. Creo también que dentro de los grandes aciertos que ha habido en los últimos años frente al Estado de Derecho es el fortalecimiento del Poder Judicial. Creo que hay también un sinnúmero de áreas de oportunidad en los distintos ámbitos en donde hay un reclamo social muy fuerte y muy importante a las justicias en los dos órdenes de gobierno, tanto el federal como el local. Y creo que tanto el poder legislativo como el poder judicial han estado muy pendientes de poder implementar las normas que ayuden al fortalecimiento de ambas justicias, tanto la local como la federal. Creo que la apuesta a la intervención de los jueces, al fortalecimiento de la propia institución de la judicatura, que haya no solo una buena selección de jueces, sino una pronta impartición de justicia,
a que el reclamo social que exista de mi juicio tardó 10 años se disminuya. Creo que ese es un gran acierto también. Yo creo que muchas de las reformas, más allá de estar pensando en crear o no instituciones para la ejecución o la administración pública, creo que la visión hacia los jueces es muy importante. Se ha hecho y recientemente se ha reformado. Me parece que otros de los grandes aciertos últimamente, y que además es algo que se presume a nivel mundial, es la existencia del INE y la autonomía del propio INE. La forma en la que se garantiza, la manera en la que los servidores públicos o los servidores de elección popular llegan a sus cargos y la forma en la que se controla al ejercicio del poder por parte de los partidos políticos, y poder no me refiero al poder público, poder me refiero al poder material. eh, Creo que ese también es un gran acierto en el Estado de Derecho, el respeto absoluto al INE con su autonomía y con su funcionamiento. Creo que eso va a ayudar y ayuda a México como un gran acierto. Desde luego también los respetos o el respeto a la autonomía del Banco de México y del INEGI como órganos estatales que permiten dar cada uno de ellos visiones o perspectivas, por un lado en el mundo financiero, en el mundo de los negocios, pero por el otro lado en la situación que vivimos como país y la proyección que se tiene de estos órganos hacia el exterior. Creo que esto garantiza mucho esa seguridad jurídica que tanto busca el Estado de Derecho, ¿no? Esa certidumbre que hay. Y mientras esta autonomía se vaya respetando, creo que mayores beneficios vamos a tener y mayor certidumbre vamos a poder obtener si no vemos que alguien le pueda estar metiendo mano de manera arbitraria o parcial, ¿no? Pero eso lo veo como grandes aciertos, ¿no? Los respetos a estas autonomías de estas instituciones, a estas reformas de gran calado con visión hacia las personas, a la protección de los derechos humanos. Creo yo que eso es de aplaudirse. Pues Ricardo, Antonio Silva Díaz, rector de la Escuela Libre de Derecho, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento. La verdad es que el Estado de Derecho es un tema muy relevante en estos días y muy interesante, que deberíamos conocer todos, la verdad, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy en Hablemos TV. Al contrario, muchas gracias por la invitación y cuando ustedes quieran, aquí estaré. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa de Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Y no olviden suscribirse y recomendar nuestros contenidos. Hasta pronto.